Rodeo 2, Capítulo 1. La olla de presión. Para entender la crisis del Rodeo 2 en el 2011, primero debemos entender las cifras del colapso. Para el año 2010, el sistema carcelario venezolano tenía una capacidad instalada para albergar a unos 14.500 reclusos. Sin embargo, la población penal real superaba los 44.500 internos. Hablamos de un hacinamiento crítico que sobrepasaba el 200%. En estas condiciones de hacinamiento extremo, el Estado venezolano comenzó a perder la capacidad operativa más básica: alimentar, clasificar y custodiar a los procesados judiciales. El hacinamiento trajo consigo la retirada silenciosa de la autoridad. Los custodios penitenciarios, mal superados en número en una proporción de 1 por cada 100 presos, limitaron su presencia a las garitas externas y a las puertas principales. Adentro, en los pabellones, se generó un vacío de poder. Y en la dinámica social, el vacío de poder siempre es llenado por el más fuerte. Fue en ese escenario donde la violencia dejó de ser esporádica y se convirtió en el único mecanismo de regulación, supervivencia y orden interno. En los años 90, la reyerta carcelaria se libraban con armas blancas rudimentarias, pero al entrar en la década de los 2000, los penales venezolanos vivieron una mutación tecnológica armamentista sin precedentes en la región. Las requisas oficiales comenzaron a hallar pistolas de alta potencia, subfusiles y granadas. ¿Cómo entraban? Si habían cordones de seguridad que debían evitarlo. Para mayo de 2011, el Rodeo 1 y el Rodeo 2 eran dos bombas de tiempo con la mecha corta. El hacinamiento era insostenible, el armamento interno rivalizaba con el de las fuerzas de seguridad del Estado y los líderes emergentes ya no querían sobrevivir, querían gobernar. La olla de presión estaba lista para estallar, y el detonante cambiaría la historia criminal de Venezuela para siempre. Rodeo 2, Capítulo 2. El búnker inexpugnable. La pérdida del control interno del penal del Rodeo 1 y 2 por parte del Estado no era un secreto a voces, se convirtió en un hecho público y notorio. La realidad extramuros e intramuros evidenciaba que las autoridades legítimas habían cedido el gobierno efectivo de los pabellones, limitando su presencia a las garitas externas. 17 de junio de 2011. Tras una serie de reyertas sangrientas que dejaron decenas de fallecidos en los días previos, el gobierno central ordenó la ejecución de la Operación Camburito. El objetivo formal: tomar el control del Rodeo 1 y el Rodeo 2, realizar una requisa general y desarmar a la población penal. Más de 3.500 efectivos militares y policiales cercaron el complejo carcelario. En el despliegue de fuerza más grande jamás visto para una intervención penal en Venezuela. Parecía una operación de pocas horas. Nadie imaginó que estaban las puertas de un asedio que duraría casi un mes. Al intentar avanzar hacia los pabellones del Rodeo 2, las fuerzas del Estado chocaron contra una muralla de fuego. Los reclusos no salieron corriendo a resguardarse, respondieron al avance militar utilizando fusiles de asalto automáticos y francotiradores apostados en los puntos estratégicos de las azoteas. El Rodeo 2 ya no operaba como una cárcel, se había transformado en un búnker inexpugnable. La infraestructura del penal fue modificada desde adentro. Barricadas de concreto, pasadizos internos obstruidos y trampas resguardaban la posición de la directiva criminal. La resistencia no era caótica, tenía una cadena de mando clara. Al frente del búnker del Rodeo 2 se encontraban dos figuras que personificaron el inicio de esta era, alias el Joy Free y alias el Oriente. A través de llamadas telefónicas a medios de comunicación de señal abierta en vivo y mensajes grabados, estos líderes desafiaban la narrativa oficial, negociaban directamente con las autoridades y condicionaban el cese al fuego a cambio de que no se desmantelara su estructura de poder. El recluso común pasó a ser un escudo humano y un soldado bajo sus órdenes. Durante 27 días, el Estado venezolano rodeó el perímetro sin poder quebrar la resistencia interna del Rodeo 2. El agua y la luz fueron cortadas, los suministros escaseaban, pero el arsenal y la voluntad de la cúpula criminal se mantuvieron firmes hasta el desenlace de la entrega el 13 de julio de 2011. Rodeo 2.
Capítulo 3. El quiebre del Estado de Derecho. Desde la perspectiva del derecho penal y la teoría del Estado, el caso del Rodeo II en 2011 representa un desafío extremo: la pérdida del monopolio de la fuerza legítima. El artículo 324 de nuestra Constitución es categórico: solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Sin embargo, cuando una estructura organizada toma el control absoluto de un penal y repele con fusiles pesados a la Guardia Nacional, el Estado se enfrenta a un dilema jurídico y moral. ¿Cómo restablecer el orden sin convertirse en el victimario? Penalmente no era solo un motín, era la configuración de un territorio liberado. La respuesta institucional ante este quiebre definiría la línea entre la justicia y la barbarie. ¿Cómo opera la teoría del delito cuando el cuartel general de una banda está tras las rejas? Aquí cobra perfecta vigencia la doctrina del dominio del hecho y la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder. Los líderes del Prado, como Joy Free o Oriente, no necesitaban salir a la calle para ejecutar un secuestro o un homicidio. Ellos controlaban la organización de manera jerárquica. El brazo ejecutor en la calle era sustituible, pero la orden y el beneficio regresaban al centro penitenciario. Jurídicamente, el PRAN es autor penal pleno, porque tiene el control absoluto del sí y del cómo se comete el delito. Para entender el papel del Estado venezolano en los días de la toma, debemos mirar el espejo de la historia latinoamericana. En 1992, en la cárcel de Carandido en Brasil, el Estado aplicó la fuerza bajo la premisa de entrar a la fuerza y a cualquier costo. El resultado fue una masacre de 111 internos y una condena internacional por violación de derechos humanos. En junio de 2011, las autoridades venezolanas enfrentaban un escenario incluso más peligroso: un pranato fuertemente armado. Sin embargo, el diseño del operativo priorizó el principio de proporcionalidad. En lugar de una incursión a sangre y fuego que habría cobrado cientos de vidas, el Estado aplicó una estrategia de cerco, contención y negociación. Un uso diferenciado de la fuerza que evitó un desenlace fatal y forzó la rendición pacífica. Pero un ejército no se arma solo. Para que ese arsenal ingresara al búnker carcelario, existió una grave responsabilidad penal por omisión y corrupción funcional. Aparentemente esas armas eran orgánicas de la República. El ingreso de estos elementos delata una complejidad interna sistemática de funcionarios que, teniendo la posición de garantes, omitieron los controles. Al final, el Rodeo II demostró el colapso temporal del artículo 272 constitucional. La pena privativa de libertad dejó de cumplir su función de reinserción social, transformándose en una paradoja jurídica. En lugar diseñado para castigar el delito, se convirtió en el santuario de la delincuencia organizada. El Estado de Derecho sufrió una fractura, pero la gestión de la crisis preservó la vida. Rodeo II. Capítulo 4. La subcultura carcelaria. En la ciencia criminológica existe un concepto fundamental para entender lo ocurrido en el Rodeo II: la criminalización. Este es el proceso mediante el cual un individuo, al ingresar al sistema carcelario, asimila y adopta de forma inconsciente y por pura supervivencia los códigos, usos, costumbres y valores de la subcultura criminal que lidera el penal. En el ecosistema del 2011, la prisionalización no significaba una adaptación a las normas de reclusión del Estado, sino una sumisión absoluta a un ordenamiento informal, violento y paralelo, controlado por los propios internos. Desde la criminología clínica, las estructuras del pranato no eran caóticas, poseían una división del trabajo y una jerarquía piramidal perfectamente definida. En la cúspide se ubicaba el PRAN, un líder con rasgos psicopáticos y de alta capacidad organizativa que ejercía el control total. Inmediatamente abajo se encontraban los escoltas, quienes operaban como su estado mayor. Encargados de la seguridad de los pabellones y de ejecutar las órdenes de castigo, finalmente los grupos de gariteros quienes custodiaban los accesos internos con armas de fuego, un reflejo exacto de una corporación criminal con roles fijos donde el liderazgo se legitimaba mediante el uso de la violencia extrema. Rodeo II. Segunda parte.
del capítulo 4. Una estructura de este tamaño requiere financiamiento, y la criminología ambiental explica cómo el pranato diseñó su propio sistema tributario mafioso, la causa o vacuna. Cada interno común está obligado a pagar un tributo periódico en dinero en efectivo o mediante transferencias bancarias manejadas por redes extramuros, simplemente por el derecho a dormir en un espacio, recibir comida o para guardar su integridad física. Quien no pagaba la causa sufría el aislamiento, castigo físico severos o la muerte. Esto convirtió los penales en empresas criminales hiperlucrativas que autofinanciaban su propio arsenal armamentístico. Ante la desconexión total entre las metas impuestas, la reinserción por el simple orden y los medios lícitos para alcanzarlas, la estructura interna mutó radicalmente. La población penal recurrió a la innovación anómica, estableciendo un ordenamiento paralelo y violento regido por el pranato.